hermanos, que Dios les bendiga. Reciban un saludo afectuoso de parte de mi esposa y de tu siervo, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de transmitir a través de este medio y poder saludarte y llevarte la palabra de Dios. Como informamos en el transcurso de la semana, llegó a nuestro corazón esta palabra del Señor diciendo espera, resguárdate. Vienen tiempos difíciles y solamente los que obedecemos tendremos la victoria. Por eso te invito a que tomes esto que hoy vamos a recibir de la palabra de Dios como una enseñanza de qué es lo que el pueblo de Dios debemos hacer en estos tiempos difíciles. Vamos a orar para empezar. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, primeramente agradecidos, Señor, porque te has acordado de nosotros, porque has guardado nuestras vidas, has guardado a nuestros seres queridos. Sabemos de antemano, Señor, que tu palabra sigue fluyendo y sigue hablándonos de estos tiempos. Queremos pedirte que el día de hoy tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nuestro entendimiento espiritual sea abierto y que esos oídos y ojos espirituales puedan estar abiertos para recibir lo que tú hoy nos vas a enseñar. Queremos bendecir a todo aquel que está escuchando esta palabra el día de hoy. Queremos que en ese lugar donde Él está, tú llegues, Señor, y lo abraces y le hables a su oído diciéndole cuánto le amas y que es importante que este día Él escuche tu palabra porque es algo importante para su vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como siempre, para mí el hablar de la palabra de Dios es algo que me entusiasma, me llena de gran fuerza, porque el tocar temas tan importantes como es la palabra de Dios hace que mi espíritu se fortalezca. Yo espero que lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy para ti también sea de esa misma fortaleza, para que podamos, vamos a decir, tener la suficiente confianza y fe de que todo lo que esté por pasar y lo que esté por acontecer, podamos estar tú y yo confiados en que Dios está peleando la batalla por ti y por mí. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cada vez en estos días hemos visto cómo ha ido creciendo y ha habido lamentablemente mucha gente que ha estado cayendo en cama por esta pandemia, y ya no nada más somos las personas adultas, sino ya está llegando a los jóvenes y a los más jóvenes. Y obviamente para nosotros es primeramente de saber que esto ya estaba predicho en la palabra de Dios y que no nos asustamos por lo que está pasando, pero así como pasó con el pueblo en aquel entonces cuando estaban en Egipto, que Dios les dijo, resguárdate, ¿sí? Haz Pascua, pon la sangre del cordero en los dinteles de tu hogar, para que cuando pase esta montardad no toque a los que son de mi pueblo. Y este tiempo es para hacerlo. Y yo me voy a ir un poquito más allá ahora, en estos tiempos, en el Nuevo Testamento. Hay algo que vino a mi corazón y lo platicaba con mi esposa en esta semana, como Dios nos dijo, espera. La palabra espera para mí es algo muy importante. Dice la descripción de esperar que es tener que esperar algo para lograrlo. Es también darle largas a algo, aguantar, es confiar, es creer, ¿sí? Es esperar que algo va a pasar para bien de nosotros. La palabra esperar te da esperanza, esa esperanza de lograr lo que tu corazón anhela. Y esto nos llevó a un pasaje que el Señor me mostró, que está en el libro de Lucas,
en el capítulo número 18 y leeremos del versículo número 1 al versículo número 5. Si me permites, voy a leerla, voy a irme despacio para comprenderla y podamos llevarlo a nuestro corazón como un entendimiento de algo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Dice aquí la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice aquí en el número 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Y él no le quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, ¿sí? Sin embargo, porque esta viuda me ha de ser molesta, la haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En esta palabra el Señor me enseñaba y me mostraba que en estos momentos existe un juez injusto que está tomando la vida de mucha gente, está tomando en sus manos el temor de mucha gente. Alguna de ellas vive en pánico en su hogar, no saliendo para nada. Otros salen porque hay necesidad de laborar, de llevar el sustento a la casa, pero existe en ellos un gran temor. ¿Por qué? Porque no saben, no hay una certidumbre de lo que esté sucediendo. Y aquí en el versículo número 2, en el versículo número 1 dice aquí el Señor, dice en el verso, dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor nos está mostrando aquí que en estos tiempos de gran dificultad, de momentos de gran angustia, es muy importante que nuestra oración esté siempre y no desmayemos, no importando las circunstancias que están sucediendo en estos momentos. Tal vez en tu familia cercana estén en este momento en angustia porque hay alguien que tal vez esté infectado por este virus. Tal vez algunos estén un poco más graves y tal vez estén hospitalizados. Y tal vez ellos están en un punto bastante grave que los médicos tal vez te dicen: no sabemos lo que vaya a acontecer. Pero el Señor aquí habla en este primer versículo de orar siempre y no desmayar. La clave para aquellos que estamos entendiendo, y si tú eres la primera vez que estás viendo este video, es muy importante que tomes esa palabra para ti y sepas esperar, porque los tiempos vienen difíciles, pero el Señor nos está resguardando, y si obedecemos lo que el Señor nos ha indicado, seguramente nos va a dar la victoria. Mas tú y yo tenemos que estar prestos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros a través de esa oración sin desmayar la levantamos y constantemente estamos orando y pidiendo a Dios y no vemos el resultado, pensamos que no estamos siendo escuchados, pero es todo lo contrario. El Señor siempre va a llegar a tiempo, siempre va a tomar el control de tu necesidad, y seguramente si no desmayas en tu oración y en la confianza que has puesto en Dios, seguramente Él te va a dar esa victoria que anhela tu corazón. En esta historia, el juez era alguien que no temía a Dios, ¿sí? Y no le importaba enfrentarse a cualquier persona, mas en él vino a redarguir en su espíritu y en su corazón que era necesario
que escuchase a la viuda, porque tal vez más adelante él se le agotaría la paciencia. Yo me imagino al adversario, en este caso a ese virus, donde está intentando atacar a aquellos que están ahorita infectados, más la oración de nosotros es permanente, pidiéndole a Dios que Él sea el que esté peleando esa batalla, y ese juez no puede ejercer su juicio porque hay alguien que está intercediendo. ¿Y qué va a suceder? Tendrá que ceder. En Job, recuerda que cuando el Señor platicaba con el enemigo, le ponía como ejemplo a este varón. Y el enemigo, en una forma muy astuta, le refiere al Señor diciendo: pues sí, le has dado todo, ¿qué puede decir en contra de ti? Y el Señor decidió que fuese probado, mas le advirtió algo: que no tocase su vida. Ahorita, muchos de la gente que tenemos a nuestro alrededor, la gente que amamos, que apreciamos, que están en este momento pasando por alguna dificultad, no necesariamente de este virus, sino de otras enfermedades que por ahí están tratando de interrumpir la vida de estas personas. Yo te digo que si oras persistentemente y no desmayas en tu pedir, Dios te va a dar la victoria. Dios va a tomar control de tu necesidad, y sobre todo vendrá a tu espíritu esa paz, esa tranquilidad y esa visión que el Señor va a abrirte para que puedas ver claramente hacia dónde el Señor quiere llevarnos. Pero tenemos que estar en oración permanente, tenemos que orar permanentemente. Hay un pasaje en la Biblia, vamos al Salmo 42. Por favor, vayamos a este pasaje de la Biblia que nos va a narrar algo muy importante. En el Salmo 42, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice la palabra aquí, el salmista, los hijos de Coré que hicieron este canto de alabanza al Señor. Dice aquí el canto, dice: mi alma tiene sed de Dios. Dice el versículo número 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendrá y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan del día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derrama mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje a la casa de Dios. Entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Dice aquí: porque te abates, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Qué hermoso este pasaje en el cual nos habla de cómo nuestra alma, que tiene sed de Dios, del Dios vivo que viene a rescatarnos, y nos dice en ese versículo número 5, y lo voy a repetir, dice aquí: ¿por qué te abatas, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esa es la permanencia de nuestro gozo y nuestro entendimiento. Yo no he podido descubrir cómo poder resolverlo con mis propias fuerzas o con mi propio intelecto. Lo único que he entendido y he puesto en práctica es la oración.
permanente, pidiendo a Dios que Él abra los caminos, que ponga a las personas indicadas, que llene de sabiduría de lo alto a quien está llevando un tema de esas enfermedades, que ponga los medicamentos correctos para que podamos tener salud en el futuro, porque todo lo que está en esta tierra fue hecho por Dios. Muchos dicen, no, es que la ciencia, es que la medicina no son de cosas de Dios. No, perdóname, el Señor interviene tremendamente ahí y ha dado sabiduría de lo alto a esos médicos científicos, a esos laboratorios que están trabajando fuertemente para que se encuentre alguna solución para resguardar la vida de los hijos de Dios. Como alguna vez escuché a un niño en una plática donde él decía que le contaban una historia donde una persona estaba en la mar porque su barca había zozobrado, entonces no tenía forma de salvarse, y él clamaba a Dios: Señor, mándame tu salvación. Y el Señor le envió primeramente una lancha pequeña, mas él le dijo: no, porque mi Señor me va a salvar. Y esa pequeña barca salió. Y volvió a clamar de nuevo el Señor, y envió un barco un poco más grande, y él volvió a decir: no, porque estoy esperando que me salve el Señor. Él volvió a clamar de nuevo, y le envió el Señor un super barco enorme para que fuese salvado. Y él volvió a contestar de la misma manera. ¿Y qué sucedió? Pues él murió porque no escuchó lo que el Señor le había mandado para salvarle. Y cuando llegó a su presencia le pregunta y le dice: Señor, ¿por qué no me salvaste? Porque no supiste ver mis señales. Primero te envié una pequeña barca, después te envié un barco menor, y después te envié un gran barco, y en ninguno de ellos quisiste subirte. Así es el Señor, pone siempre a la persona indicada cerca de ti, te envía los recursos necesarios para que nosotros podamos tomar y poder salvar nuestras vidas. Literalmente, si tú esperas que el Señor venga y tome el control de tu vida y que Él lo resuelva, acuérdate que Dios es espíritu, y como Él, su poder es tan grande, Él utiliza todos los recursos que hay en esta tierra para que tú y yo podamos tener esa salvación y podamos estar resguardados para no cometer y no caer en lo que este juez injusto que leíamos en Lucas quiere hacer con nosotros. Entonces, entendamos el caminar de la palabra de Dios y hagamos la voluntad del Padre. Vamos al libro de Santiago, por favor. En el libro de Santiago nos habla muy agradablemente de un tema que a mí, yo te recomiendo que cuando tengas oportunidad lea todo el libro de Santiago. El libro de Santiago es una historia muy bonita, donde te habla del real pueblo de Dios, de lo que Dios espera de un pueblo en obediencia a Él, haciendo la voluntad de Él. Y vamos a leer el libro de Santiago en el capítulo número 4, en el verso 1 al verso 3. Dice aquí: la amistad con el mundo. Ese es el título de este pasaje, ¿sí? Dice en el número 1, dice la palabra de Dios, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra pasión las cuales combaten vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y arderéis de envidia y no pondréis alcance, combatirás y lucharáis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice el 3, aquí es la parte importante, dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestras delicias. ¡Wow! Qué dura está esta palabra. Porque dice el número 1:
¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Y es porque a veces no nos ponemos de acuerdo. Dios puso autoridades. Esas autoridades es una autoridad delegada de Dios y a través de ellos nos mandan decir tal cosa que tenemos que hacer para que resguarde nuestra vida, pero por alguna circunstancia siempre estamos en contra de lo que nos dicen porque creemos tener nosotros la razón. Te entiendo, sé que nuestras autoridades en su mayoría no tienen un buen testimonio para poder escucharlos, pero te recuerdo lo que te dije hace un momento. Dios es soberano y Él decide a quién y cómo hacerlo. Tú y yo tenemos que tener nuestros oídos prestos, nuestros ojos abiertos para escuchar lo que el Señor nos está guardando. Por eso el por qué en esta semana precipitadamente decidimos que teníamos que resguardar y esperar. Esperar con fe, esperar con confianza, de que todos los que nos congregamos estemos cuidados por Dios, que no por nuestra imprudencia, por nuestra guerra, nuestros pleitos, queriendo hacer nuestra voluntad, pongamos en riesgo el plan que Dios tiene para nuestras vidas. A lo mejor algunos no lo van a comprender, otros más adelante lo entenderán, pero en realidad la palabra de Dios nos está hablando muy fuertemente que son tiempos difíciles, que tenemos que saber esperar. Y esperar a veces no es fácil. Escucho infinidad de testimonios donde dicen que ya están desesperados, que quieren salir, que quieren hacer. Por eso el por qué los lugares están completamente abarrotados. Y ya nos dieron una probadita de que podíamos tener esa libertad y no supimos conservarla. Lamentablemente regresó y con mucha fuerza, y ya no nada más sobre cierto nivel de edad, sino está tomando todas las edades intermedias y sobre todo la juventud. ¿Qué quiere decir? Que realmente no estamos aún preparados para recibir las bendiciones que Dios tiene, pero Él dice en su misericordia: quiero guardarte. Que esta palabra que el Señor nos está enseñando el día de hoy nos sea a ti y a mí de entendimiento, pero sobre todo, ¿cómo explicártelo? De una exhortación a que tú y yo tenemos que ser ejemplo, testimonio sobre todos los que nos rodean, porque lo que hacemos nosotros para mucha gente impacta. Y lo único que nos está invitando el Señor, como nos lo habló en Lucas 18:1, es orar sin desmayar. Ese es el trabajo en la cual tú y yo debemos estar, en la cual tenemos que penetrar. Tenemos que estar constantemente en la oración, sin desmayar ni un solo momento. Realmente todo esto que te estoy hablando es algo difícil, complicado. No es fácil hablar de esta palabra, no es nada sencilla. Sinceramente, cuando tomamos esta decisión, nuestro corazón ardía en deseo de seguir estando en este lugar. Por eso decidí venir a grabar aquí en este lugar, para que de alguna forma nos sintamos en casa, en la casa que el Señor nos ha prestado, para que podamos congregarnos como familia, porque todos los que hablamos esta palabra del Señor y la entendemos y venimos a su casa para sentarnos y escucharla, es porque creemos en lo que Él está haciendo para nuestras vidas. Sencilla situación no lo es, mas sin embargo, estoy segurísimo que lo que el Señor nos está mostrando, sobre todo en este último capítulo de Santiago, donde te habla de esas guerras,
esa pasión que nos hace que nuestros miembros cometan errores, que codician a veces queriendo hacer más, queriendo ir allá y tener envidia, tener combates y luchas con mucha gente porque no sabemos pedir. Pero como dice el número 3, dice aquí, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pidamos en forma correcta, oremos en forma correcta, llevemos nuestra vida alineada a lo que Dios nos está diciendo. Yo espero que en esta semana que viene empecemos a recibir buenas noticias, que todo el pueblo tomó la decisión de obedecer y resguardarse para hacer que esto aminore, que la misericordia de Dios alcance a todos aquellos que tal vez ahorita sus oídos están cerrados, sus ojos están cerrados, y que Dios venga a través de esa oración que tú y yo vamos a tener permanente durante toda esta semana y las que vienen, puedan ser abiertas, para que ellos puedan también, así como a ti y a mí, el Señor nos está abriendo entendimiento, y por eso venimos a su casa y nos sentamos a sus pies para estar escuchando y poder tomar esa palabra para que la pongamos en nuestro corazón y la pongamos en obra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestras vidas puedan seguir creciendo en el Espíritu y poder honrar al Rey de Reyes, Señor de Señores, por el tiempo que Él nos permita estar en esta tierra. Quiero recordarte algo. No importa la circunstancia ni lo que vaya a acontecer, pero si tú tomas la palabra de Dios literalmente para tu vida y empiezas a orar sin desmayar y esperar el tiempo correcto para que veas la victoria, cualquiera que sea, ya sea para bien en el sentido de ver a la persona fortalecida y alabando a Dios en pie y viva, ¿sí? También puede ser que el Señor tome la mejor decisión de poder resguardarla ahora en su casa, en el lugar que todos anhelamos alguna vez llegar y estar en la presencia del Padre. Cualquiera que sea la decisión de Dios es buena, te lo puedo asegurar. Tal vez para nosotros el perder un ser querido, amado, momentáneamente es doloroso, pero si entramos en conciencia y sabemos que lo que mejor nos puede pasar en el tiempo que el Señor decida es estar en su presencia. Por eso el por qué hoy termino este tiempo con una frase que me encontré y me encantó. No es mía, la escuché de alguien que me agradó cómo la expresó. Dice: Dios es esa espera porque está alineando nuestros corazones al suyo. Yo espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. La fue para mí. Durante todos estos días, antes de tomar la decisión de resguardarnos, que esta congregación se resguardase de nuevo en sus hogares, esperando que el Señor nos dé otra vez el visto bueno de cuándo regresar. Dios me decía, la parte más difícil de nosotros, los creyentes, es saber que Dios está haciendo algo por nosotros. Pero para aquellos que tienen dudas de saber quién es ese Dios al cual tú y yo conocemos, viene esa desesperanza y esa angustia. Pero nuestra oración, tu oración permanente sobre todos los que amas y aquellos que no amas también, porque es importante que lo hagamos para todos, porque Dios no tiene distingo de raza, ni de religión, ni de nada. Él ama a todo aquel que Él creó, porque somos a imagen y semejanza de Él. Él quiere que tú y yo doblemos rodilla para orar por todos, y lo vamos a hacer en estos momentos para terminar este tiempo. Y yo quiero que tú lo hagas también en tu hogar. Literalmente hazlo, por favor. Es tiempo de doblar rodilla, es tiempo de orar al Señor, es tiempo de decirle a Dios sin desmayar
que necesitamos de su ayuda, que necesitamos que Él esté presente en nuestro hogar, en nuestras vidas, en el lugar donde estamos, que aquellos que conocemos al Señor y tenemos que ir a laborar, que el Señor sea nuestro escudo, que Él vea y nos llene de esa sabiduría de lo alto y que repele cualquier tipo de enfermedad que pudiera llegar a nuestras vidas, porque Él lo hace porque nos ama de una forma tremenda. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Si tienes oportunidad de hincarte, hazlo. Si lo quieres hacer sentado, parado, como el corazón del Señor haya puesto en ti, hazlo por favor. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti pidiéndote primeramente perdón por lo que hemos hecho mal delante de tus ojos. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento para que lo que hoy estamos pidiendo en el nombre de Jesús suceda tal como tú lo tienes previsto, Señor. Que la victoria que necesitamos cada uno en lo que estamos pidiendo en nuestro corazón, tu mano de poder esté ahí, Señor, y que esa persona a la cual hemos puesto delante de ti, tú, Señor, la llenes de tu corazón, en su corazón, de esa paz y esa tranquilidad. Háblale a esa persona a su oído, Señor, y dile cuánto le amas, que tenga la oportunidad de conocerte, que pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda recibirte en su corazón y él pueda tener esa salvación en esa vida eterna que tenemos prometida todos los que creemos en ti, Señor. Queremos orar sin cesar, estar permanentemente en oración. No importa que estemos laborando, que estemos caminando, que estemos tal vez no con los ojos cerrados, porque eso es lo que nos han enseñado, sino abiertos los ojos espirituales para ver que tú estás haciendo grandes maravillas en la vida de cada uno de los que hoy decidieron empezar a levantar la voz y proclamarte a ti y pedirte, Señor, que tú llenes de tu gracia y de tu amor a todo aquel que hoy está levantando su voz, Señor. Bendice a esta congregación y a todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Llénales de sabiduría de lo alto. Ábrenos el entendimiento, Señor. Queremos ver más allá de lo que tú tienes y lo que sabes hacer, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, porque todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Escucha las autoridades y seamos obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo. Hasta pronto.